Buenas tardes, buenas noches. Cuando me dijeron de desarrollar el tema de economía, pregunté un semestre, un cuatrimestre, algo así. Pero no, en 45 minutos vamos a procurar tener los elementos básicos. En la práctica, un poco lo que decía recién Nerio. En realidad la economía es una disciplina muy sencilla. Tiene que responder solo a 3 preguntas. Una es ¿qué producir? La otra ¿cómo producir? Y la tercera ¿para quién producir? La respuesta a esto, de algún modo, significa realmente el instrumento que permite articular varias dimensiones de la realidad. Y aquí 2 o 3 verdades de perogrullo. La primera, los problemas económicos no tienen solución económica. Los problemas económicos tienen solución económica, social, política, cultural, educativa, tecnológica, organizativa. Es mucho más articulado un fenómeno económico que la aplicación mecánica de algunas teorías de la economía. La segunda verdad de perogrullo es que el presente forma parte de la historia. Esto significa esencialmente que los problemas que enfrentamos a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de las instituciones o a nivel de los países, esos problemas no se produjeron anoche mientras estábamos durmiendo. Son la consecuencia de decisiones que tomamos en el pasado, las cosas que hicimos o no hicimos. Y lo que es mucho más importante, particularmente en este tiempo, el futuro no es producto, no va a ser producto de la casualidad. El futuro va a ser consecuencia de las decisiones, de las acciones que tomemos en este tiempo que nos toca tomarlas. Este es un tiempo muy especial. El documento, en realidad, que les voy a dejar, no voy a poder presentar todo, pero está integrado por 3 partes. La primera, una presentación acerca del sistema económico, cómo funciona este aparato. ¿Qué es lo que nos pasa cotidianamente? ¿Cómo entendemos parte de los problemas que nos afectan? ¿Qué nos están diciendo cuando nos dicen ciertas cosas? Eso va a ser el eje que voy a poder alcanzar a desarrollar. La segunda parte es de algún modo un análisis de lo que ocurrió en el país a lo largo de los últimos 20, 30 años. Y la tercera, que me parece que es muy importante y espero que tengamos oportunidad en el futuro de poder sentarnos a charlarlo, es de algún modo lo que llamamos ahí el desafío del bicentenario. Es decir, ¿cuál es el proyecto productivo de la Argentina de aquí en más? ¿Qué parte nos toca desarrollar a cada uno de nosotros? ¿Cuáles son los condicionantes que ese desarrollo tiene? ¿Y cómo afecta nuestra vida cotidiana? Que es lo que realmente interesa. Entonces, lo primero que vamos a ver es el tema del sistema productivo, por una razón. Cuando un país define de algún modo el sistema productivo, está definiendo todas las respuestas que decíamos recién. ¿Qué vamos a producir? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y para quién? ¿En qué medida va a haber un mecanismo que distribuya los frutos de este esfuerzo colectivo que hacemos como sociedad? Y hay momentos importantes en la historia de los pueblos en que esa respuesta determina 100 años de futuro. En la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, en realidad están condicionadas por el tipo de decisiones que estamos tomando en materia económica. Tuve, como decía el señor Nerio, el privilegio de participar como viceministro de Economía del 2003 al 2007, cuando estábamos saliendo del infierno, como decía Néstor, y por lo tanto, qué decisiones eran necesarias adoptar y qué es lo que está pasando en el presente, esencialmente sobre el sistema económico. Ahora vamos a ir viendo algunos de estos elementos, pero algunas referencias históricas. Normalmente se dice que la economía comenzó con un autor inglés que se llama Adam Smith. ¿Qué es lo que hizo Adam Smith a fin del siglo XVIII? Es decir, hacia 1780. Nosotros recién éramos virreinato del Río de la Plata. Todavía no habíamos declarado ni la creación del gobierno nacional ni la independencia, que estamos recordando en este año de 2016, 200 años. Lo que Adam Smith escribió fue un libro que se llama, la forma en que normalmente se lo conoce es La riqueza de las naciones.
pero en realidad se llama de la naturaleza de la riqueza de las naciones. ¿Qué es lo que decía este señor inglés a fin del siglo XVIII, cuando Inglaterra estaba comenzando a surgir como potencia industrial? Él decía, la riqueza de una nación no es el oro y la plata acumulado. La riqueza de una nación es su capacidad de producción. ¿Qué es lo que estaba diciendo en verdad? Ya no es España, ahora es Inglaterra. Estaba viendo el mundo en el que España era todavía la dueña de América, que acumulaba el oro y la plata que venían de México, de Perú, de Colombia, hacia España. Y este señor decía, eso no es la riqueza de la nación. La riqueza de una nación es la capacidad de producir, porque ellos estaban desarrollando la industria. Los españoles, por el contrario, pensaban que era el oro y la plata y continuaron con este flujo de recursos que iba desde América hacia España. No desarrollaron la producción. Trabajar no era de caballeros era la conquista. Y por lo tanto decidieron seguir con eso. La primer potencia del mundo de entonces inicia un proceso de declinación que la convierte en el país más pobre de Europa, de lo que recién va a comenzar a salir hacia mediados del siglo pasado. 200 años de declinación, producto de que eligió un perfil de producción no basado en la producción, sino simplemente en la explotación del oro y la plata de América Latina. Pensé que era para despertarnos. Del mismo modo en el caso de la Argentina, ¿qué es lo que decimos? Hablamos siempre de la generación del 80, la generación de fin del siglo XIX, la que definió un perfil de país, un país agroexportador. Pellegrini perdió la pelea, él quería un país con industrialización y prevaleció la visión del puerto de Buenos Aires de la explotación del campo. Y hoy todavía, 140 años después, seguimos escuchando que dicen la patria es el campo. Hicieron un buen trabajo político. En 1880 definieron que era la agroexportación la respuesta de la Argentina y nos convertimos en el granero del mundo, en realidad en el granero de Inglaterra. Sería muy largo de explicar lo que significó, pero para dar una idea de cómo funcionaba y cómo se vincula con el presente, supuso que nos convertimos en exportadores de carne y granos para Inglaterra. Para dar una idea de la importancia que tienen esas decisiones, lo que hizo Argentina en ese tiempo fue expandir la frontera agrícola. Mandamos al general Roca a la conquista del desierto. Los norteamericanos mandaron al coronel Custer a la conquista del oeste, los dos con el mismo método, exterminio de la población original. La diferencia en qué radicó, que en el caso de ellos tuvieron una guerra civil, el norte contra el sur, los yanquis contra los confederados, los esclavistas y los abolicionistas. ¿Qué peleaban? Dos modelos productivos. El sur agrícola norteamericano necesitaba mantener mano de obra esclava para producir algodón para las fábricas textiles inglesas. El norte quería industrializarse. En ese caso, el norte que ganó impuso un modelo de desarrollo productivo. La diferencia era qué modelo de país. Todas las otras consideraciones éticas acerca de la esclavitud, etcétera, en realidad están subsumidas en un hecho. Necesitaban mano de obra esclava en el sur para producir algodón. Cuando la guerra civil de Estados Unidos determinó que ya no lo pudieran hacer, ocurrió que Inglaterra se quedó sin algodón. Necesitaba para las fábricas textiles el algodón. ¿Qué solución encontró? La guerra de la Triple Alianza, en que Argentina, Brasil y Uruguay atacamos conjuntamente al Paraguay porque eran los productores de algodón.
y habían cometido la herejía de querer desarrollar su propia industria textil. Abortamos en la Triple Alianza la primera experiencia de industrialización independiente de América Latina que le hizo el Paraguay. Y matamos al 90% de los hombres en edad de trabajar. ¿Por qué? Sector productivo, intereses. Entonces una parte importante de la historia se explica a partir de estos elementos. ¿Qué perfil queremos? ¿Es una solución sencilla hablar de industria o del campo? Es una situación de conflicto. En ese momento Sarmiento dijo civilización o barbarie. Los gauchos eran la barbarie. Había que meter alambrados, había que construir el ferrocarril, había que transformar. Y Pellegrini, que quiere industrialización, pierde la pelea. ¿Qué pelearon? Dos modelos de país. Entonces, lo que yo quiero darles hoy, sintéticamente, ustedes lo van a tener en el documento, es un esquemita del sistema económico. ¿Cómo funciona este aparato? ¿Qué decisiones tomamos cotidianamente? ¿Cuánto de la información requerida para entenderlo ustedes ya la tienen? Lo que pasa es que nos enseñan mal. Entonces el punto es, ¿qué es lo que forma parte? El esquema está completo acá, yo lo voy a ir graficando junto con ustedes, para que veamos cómo funciona esta historia. ¿Qué es el sistema económico? ¿Cómo responde a las preguntas que nos queremos hacer? ¿De qué depende? Entonces, esto me surgió en una oportunidad. Participé de un proyecto que se llamó el PRODER, el Programa de Desarrollo de los Refugiados de Centroamérica. Analizábamos potencial productivo de todos los países de Centroamérica que estaban metidos en un conflicto permanente. La guerra que había en el caso de Nicaragua, Guatemala, era un lío en toda la región. Desarrollamos un programa de ese tipo, financiado por los italianos, que al poco tiempo se encontraban con un problema. La caída del muro de Berlín en el 89 determinó que algunos países de la esfera de los países socialistas empezaron a tener problemas económicos. Uno de ellos era Albania, que queda enfrente de Italia. Y los albaneses hicieron lo mismo que están haciendo ahora los sirios, los libaneses o una parte de la gente que está en medio de un conflicto, y es migrar hacia Europa. E iban a Italia. Y los tanos hicieron lo mismo que están haciendo ahora, meter barreras para que no llegaran. En algún momento, con bastante sentido común, dijeron, bueno, si en cambio de impedir que lleguen los inmigrantes, los ayudamos a desarrollar, es posible que la gente se quede. Nadie migra porque sí. La migración es un costo. Este país tiene historia de eso. Lo que implicó por qué llegaban abuelos italianos, españoles, árabes o judíos. Porque no tenían acceso a la tierra, porque tenían una guerra, porque había persecución. Por eso migraban, con el costo que esto significa. Le pasó lo mismo a los albaneses. Entonces los italianos resolvieron armar un pequeño núcleo y formé parte de ese equipo en el que íbamos a discutir qué hacíamos para generar desarrollo en Albania. Y acá vienen varias de las enseñanzas. Cuando me dijeron, y me pareció interesante, me encontré con un hecho. No sabía cómo demonios era Albania. ¿Alguien sabe cómo es Albania? No, yo tampoco sabía. Sabía dónde estaba. Ahora, ¿qué era? ¿Cómo podía proponer un modelo de desarrollo para un país del que ignoraba qué características tenía? Y esto es lo que lamentablemente ha ocurrido. El fondo nos impone un modelo de desarrollo sin pensar las enormes diferencias que hay. Me ocurrió durante el periodo ese de 2003 a 2007, teníamos que firmar con el Banco Mundial, y me encuentro con el documento que había que analizar, y cometieron un pequeño error. Cuando leí el documento, encontré que en un lugar se habían olvidado de borrar una parte que decía Turquía. Es decir, era la misma fórmula para el país que fuere. ¿Puede ser? Es lo mismo China que Mónaco.
Es lo mismo Canadá que Andorra. Y simplemente por tamaño, son cosas diferentes. ¿Cuánto conocemos de las bases en las que se sustenta la elección de un modelo de país? Muy poco. Entonces, simplemente vamos a repasar esa parte, nada más, para ver cómo defino qué perfil productivo tiene que tener la Argentina, qué decisiones tengo que tomar, qué elementos tengo que tomar en cuenta para poder proponer para el país o para una región. Es lo mismo una región que otra en la Argentina. Puedo proponer el mismo desarrollo productivo para Tucumán, Santa Cruz o La Rioja. Son cosas distintas. ¿Cuánto de eso conozco antes de tomar decisiones? ¿En qué medida soy consciente de los factores que realmente determinan el crecimiento de una región? Y la forma en que participa la población en ese proceso de desarrollo. Entonces, muy sintéticamente, después espero que tengamos oportunidad de seguirlo en profundidad, porque creo que es muy rico este debate. Es el debate de qué vamos a hacer, quién va a ganar. ¿Va a ganar la oligarquía de fin del siglo XIX? ¿Vamos a volver a perder la oportunidad de industrialización? ¿Cuál es la lógica con que vamos a desarrollar y en qué medida la gente participa de ese proceso? Entonces, cuando vi lo de Albania dije, bueno, a ver, ¿cómo hago para determinar qué modelo de país debiera ser? ¿Cómo les propongo una propuesta de desarrollo económico? El primer lugar que uno piensa, y creo que esto es totalmente legítimo, y lo mismo vale para una región, el desarrollo local, ¿con qué cuenta? ¿Qué tiene? Y ahí entran lo que llamamos los factores de la producción. ¿Qué factores? ¿Qué participa en un proceso de desarrollo productivo? Esencialmente tres cosas. Recursos naturales. Primer elemento. ¿Qué cosa de recursos naturales? Porque esto es muy genérico. Hay que proteger los recursos naturales. ¿De qué estamos hablando? Entonces uno habla de las cosas más genéricas. ¿Qué superficie tiene? ¿Es un país grande, chico, chiquitito, infinitesimal? ¿De qué estamos hablando? Es lo que decía recién, no es lo mismo Canadá que Mónaco, si pienso en desarrollo de la producción. Tienen tamaños diferentes. Una pregunta interesante, que vimos en geografía, incluso yo no sé si desde la primaria o casi como eso. ¿Alguien se acuerda cuánto mide el Nilo? El río Nilo. Yo estoy seguro, yo me tuve que acordar de memoria que medía 4.400 kilómetros, una cosa por el estilo. Es un río muy largo, pero no es esa la pregunta. La pregunta importante es, ¿por qué todas las civilizaciones humanas nacieron junto a los ríos? Agua potable, transporte, energía, la posibilidad de pesca. En general, si uno analiza las grandes ciudades del mundo, desde el Cairo, precisamente junto al Nilo, o lo que sabemos del Tigris y el Éufrates, los ríos donde nacieron las primeras civilizaciones humanas, o Berlín al lado del Rin, o Nueva York al lado del Hudson, o Washington al lado del Potomac, o Londres al lado del Támesis, o Buenos Aires al lado del Río de la Plata, o Asunción, la madre de las ciudades de América del Sur, junto al Paraná. Por todo eso. Entonces, recursos naturales es mucho más que una visión limitada. Tiene que ver qué temperatura tiene. Puede ser lo mismo en un país templado que en un país cálido. Son los mismos productos. ¿Qué pasa con la orografía? También ahí. ¿Cuánto mide el Himalaya? ¿Qué sé yo cuánto mide el Himalaya? Pero el punto es, si quiero construir un camino, ¿me cuesta lo mismo en Argentina que en México? En el que solo el 30% de la superficie tiene menos de 30 grados de pendiente. En cambio nosotros tenemos 1.000 kilómetros hasta la montaña más cercana. ¿Es lo mismo hacer un camino, un ferrocarril? No es igual. Entonces, cuando defino los recursos que uso, cuando analizo qué posibilidades tengo como país,
tengo que tomar en cuenta con qué cuento. Y una parte son recursos naturales. Una parte es, ¿hay o no hay petróleo? Casi nada de pregunta. Algunos tuvieron la suerte que hubo hace 60 o 70 millones de años un congreso de dinosaurios, se encontraron todos juntos, murieron ahí y armaron el petróleo. Por ejemplo, los compañeros venezolanos. O si tengo o no tengo minería. ¿Con qué cuento? ¿Cómo hago realmente para definir? Y tiene que ver con todo eso, conocer mejor lo que tenemos. Y además es crítico, en este momento es crítico, por varias razones. Quiero dar una. El petróleo lo usamos, el hombre lo usa hace 130 años, desde el punto de vista de la energía. Es el 80% de la energía que estamos consumiendo hoy tiene origen en hidrocarburos, petróleo y gas. Y tiene sustitutos. Yo puedo utilizar carbón, puedo utilizar madera, energía eólica, energía solar, y a pesar de que lo usamos solo hace 130 años, y a pesar de que tiene sustitutos, el siglo XX estuvo plagado de guerras en función de la posesión del petróleo. Del desembarco en Suez en el 56, la guerra del Golfo, Afganistán, Argelia, todo lo que ha ocurrido a lo largo de un siglo ha tenido que ver con el petróleo. Entonces ahí viene la pregunta preocupante para nosotros. El agua la usamos hace 3 millones de años y no tiene sustituto. ¿Qué harán entonces en los próximos 50 años si el agua se convierte en un factor crítico para los procesos de sobrevivencia de la humanidad? ¿Qué valor estratégico tiene el acuífero guaraní, que está debajo de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil? Entonces, esos son los recursos con que contamos. ¿Podemos tener la ligereza de determinar que sea el mercado el que defina su uso? ¿O se convierte en un factor estratégico? Entonces, ahí cuando comienzan las ideas económicas a ser confrontadas con la realidad de todos los días. Ese es un valor fundamental que tenemos. No podemos dejarlo librado a la mano de quien quiera, sino que forma parte esencial del perfil productivo de la Argentina de hoy y de mañana. ¿Qué importancia tiene que nos hayan dicho hace un mes una comisión de Naciones Unidas que en realidad la plataforma submarina de la Argentina se extiende 1 millón de kilómetros cuadrados más? Significa pesca, minería, petróleo. Acaban de encontrar petróleo ahora en Malvinas. Se están discutiendo los elementos esenciales de los recursos con que cuenta un país para poder generar la riqueza que precisa su pueblo. Entonces esa es parte del debate de esto. Segundo elemento importante, factor humano. Y acá también cosas importantes. ¿Cuánto crece la población? ¿Qué población tenemos? ¿Es poca o es mucha? ¿Cuál es la tasa de crecimiento? ¿De qué factores depende? ¿Por qué tenemos una política nacional de población? Porque era un país vacío. Este era un país vacío. Y lo hicimos con una política, fíjense, otro elemento crítico en este momento en el mundo, una política que decía recién Nerio, política de migración. Es casual que hayamos dicho en la Constitución para nosotros, para nuestros hijos y para todos los hombres del mundo de buena voluntad que quieran habitar suelo argentino. Es política. Gobernar es poblar, decía Alberdi. Y en 1914, el tercer censo de población del país, el 30% de los que vivían en este país eran extranjeros. Y de la ciudad de Buenos Aires el 50% exacto. Si repaso los apellidos, todos nosotros podemos decir de dónde vienen. En América Latina nos cargan, porque dicen que los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos descienden de los incas y los argentinos descienden de los barcos. Pero ¿qué nos da esto también? La falta de autoridad moral para criticar a los migrantes de hoy. No puedo admitir que un argentino se niegue
a aceptar a un migrante del lugar que fuere, porque una parte importante de nosotros tiene su origen en la migración. No tenemos autoridad para hacer eso. Ahora, acá vienen otros elementos importantes en el factor humano. ¿Cuál es el nivel de educación? ¿Por qué garantizamos la gratuidad de la enseñanza superior en la Argentina? Porque Argentina no puede competir por bajo costo de mano de obra, no podemos competir con Vietnam, con Indonesia, con Malasia, con Bangladesh, con China o con India. Solo podemos competir por el nivel de calificación de nuestros trabajadores, de nuestros técnicos y nuestros profesionales. Entonces la gratuidad de la enseñanza no es solamente un tema de inclusión, que lo es, sino que es el factor estratégico fundamental para la capacidad competitiva de la Argentina en los años que vienen. Porque estamos entrando en la sociedad del conocimiento. Porque el poder económico está sesgado hacia una visión del sector productivo que sigue repitiendo lo que dijo la generación del 80. Era una generación en la que vos lo que tenías era la posibilidad de un desarrollo. No fue bien cuando se hizo, Éramos el 7º producto del mundo, pero alcanzaba para el 10% de la población. Cuando planteas estos fenómenos, cambia. Está ocurriendo en el mundo. En los 50, el presidente de Estados Unidos, Eisenhower, decía: lo que es bueno para General Motors es bueno para Estados Unidos. ¿Dónde estaba General Motors? En la ciudad de Detroit. ¿Qué pasó con la ciudad de Detroit? Entró en quiebra. ¿A quién salvaron en la crisis del 2008? No a la industria, a los bancos. Estamos asistiendo a un cambio notable y esto tiene que ver también con el tema posterior de distribución del ingreso. Porque si no tenés trabajo, no tenés ingreso y se concentra el ingreso. Hay un texto que utilizamos en el curso de Nuevos Escenarios de Lester Turrow, un autor norteamericano, que él plantea que entre 1973 y 2003 en Estados Unidos, el 90% del aumento del ingreso nacional fue al 1% más rico de la población. Por eso Obama no pudo aplicar impuestos a los ricos. Por eso tenemos evasión. Por eso hay cuentas offshore. Porque es una forma de eludir las responsabilidades impositivas y por lo tanto de participar en un proceso de concentración del ingreso. Argentina ha venido oscilando permanentemente. En los 50 y en el 70, el 50% del salario, de la retribución del ingreso nacional eran retribuciones al trabajo. En el año 2001 llegó a ser el 25%. Entonces ahí tenemos elementos que hay que ir tomando en cuenta. De cualquier modo, acá detrás de esto está educación, está condiciones de salud. No es lo mismo una población con salud, con acceso a la salud, en términos de su participación en el proceso productivo. Hay elementos culturales. En los países en que se imponían los talibanes, estaba prohibido el trabajo de la mujer. Y genera cambios muy grandes. Durante la Segunda Guerra Mundial, los países como Estados Unidos, la gente tenía que ir a la guerra, los hombres. Las mujeres se fueron a trabajar. Cuando terminó la guerra, volvieron los hombres y dijeron: bueno, querida, otra vez, ahora vos a casa a lavar los platos, dedicate a no, para un cachito. Me di cuenta que tengo otras habilidades. Además, ahora tengo independencia económica. ¿Qué lavar los platos? Vení, hagámoslo juntos. Pero un fenómeno de ese tipo cambia la fuerza de trabajo disponible en un país, porque implica una participación, como ocurre hoy, creciente de la mujer en el mundo del trabajo. Si uno analiza la participación de la mujer, que hoy tiene más de 50 años o 60, es muy menor respecto a las chicas más jóvenes, porque hay un proceso creciente de incorporación de la mujer al proceso de trabajo. Lo que te cambia es la fuerza de trabajo disponible para el desarrollo de un país. Son elementos culturales. Entonces, todo eso forma parte del perfil productivo de un país. Forma parte de la capacidad económica de desarrollo. Elementos que parecieran alejados
totalmente de la economía y no lo están, como es, por ejemplo, los comportamientos culturales. El último es capital, entre los factores de la producción. ¿Qué es capital? No la parte monetaria. ¿Qué tiene construido un país? ¿Podríamos hacer educación sin esto? Esto es capital. Las rutas son capital. Los tendidos eléctricos son capital. Las máquinas en las fábricas. Los edificios de todo tipo que tenemos construidos. Todo aquello que el hombre construye y participa del proceso productivo es capital. No el capital financiero, el capital real, el que se expresa en aquellos elementos que hemos construido a lo largo de varias generaciones para que hagan posible el proceso de desarrollo. Por eso no podemos regalarlo. Todo esto está vinculado con una cierta tecnología. Yo puedo producir de distintas maneras. Para dar una idea de algunas de las cosas extrañas que hacemos los economistas. Yo acá tengo trabajo y acá capital. Puedo producir 1000 toneladas de trigo con mucho capital y poca mano de obra. Esto lo llamo A. O puedo producir 1000 toneladas de trigo con mucha fuerza de trabajo y poco capital. Esto lo llamo B. Uno es Honduras y el otro Estados Unidos. ¿A quién es? Está clarito. Los tipos tienen capital, mecanizaron la actividad agrícola, solamente el 2% de la fuerza de trabajo de los Estados Unidos está en el sector primario y por lo tanto utiliza muy poca mano de obra. Pero en Honduras no tengo maquinaria. Necesito que la gente trabaje. Por lo tanto, la tecnología es una forma de decir también para quién van a ir los resultados. Porque si todo es maquinaria o todo es mano de obra, es distinta la forma que distribuyo las 1000 toneladas de trigo. ¿Está claro? Entonces, definir todo esto tiene su sentido. Ahora, esto se organiza en unidades de producción y forman parte de 3 sectores de la producción. Sector primario, extractivo. El producto es un bien material, pero sin ningún cambio. Lo que viene de la naturaleza. ¿Qué sectores? Minería, agricultura, ganadería, pesca. Es decir, todo aquello de que extraigo recursos de un territorio que me lo permite. Puedo sacar minerales si tengo la cordillera de los Andes en el NOA. O puedo sacar petróleo si por fortuna encontramos un subsuelo adecuado. O puedo tener agricultura si tuve la enorme fortuna de que hubiera un mar que cubriera todo lo que hoy es Argentina y haya quedado un sedimento que me permite tener una de las 3 llanuras cerealeras más grandes del mundo. El Mississippi en Estados Unidos, la pampa húmeda de la Argentina y Ucrania. No es casual la disputa en Ucrania. Es el granero de lo que era la Unión Soviética. Entonces la pelea tiene que ver con los recursos. Entonces esto es lo que vemos cotidianamente. Entonces, lo extractivo. Secundaria o de la industria. Y el terciario o los servicios. En la industria transformo y del hierro hago acero y del acero hago electrodomésticos o hago automóviles o hago lo que necesito. Del trigo que me da la agricultura hago harina y hago pan. Es decir, transformo. Y acá es la prestación de servicios. Educación, salud, transporte, comercio. Una parte importante de la actividad y la generación de trabajo. Discutir qué sector es parte de la discusión de política económica más importante de la historia. ¿Vamos a tener o no industria? Yo le podría plantear las teorías que hay a lo largo de esto,
no vale la pena, pero forma parte de la visión que han tenido en los distintos lugares del mundo. Entonces, hay un economista inglés, David Ricardo, que hacia 1850 habló de la división internacional del trabajo. ¿Qué dijo razonablemente? Dijo, mire, por el clima en Inglaterra no podemos hacer vino. Llueve todo el tiempo, es una porquería, va a ser una uva sin azúcar, por lo tanto sin alcohol. En cambio, los portugueses tienen un territorio fenómeno, totalmente seco, pueden hacer vino. Hagamos una cosa, que ellos se especialicen en el vino y nosotros nos especializamos en textiles. Intercambiamos, cada uno produce lo que mejor puede hacer y nos beneficiamos todos. Y entonces habló de las ventajas comparativas. Si ustedes escuchan a muchos economistas de la época, de hoy, hablan de las ventajas comparativas de la Argentina. Se compraron el verso de David Ricardo. ¿Por qué el verso? Y por lo que Prebisch dijo en el 70, llamó el deterioro de los términos de intercambio. ¿Qué hay detrás de estas palabras raras? Yo con 1000 toneladas de trigo compraba un tractor. 50 años después precisaba 5.000 toneladas para comprar un tractor. ¿Quién se benefició? El que te produce la industria. Entonces, desarrollo industrial. Durante todo el siglo XX, llamamos como sinónimos país desarrollado o industrializado. Vinculamos el desarrollo industrial con el desarrollo. Un país era desarrollado porque tenía industria. Y esto significó la pelea en el mundo. ¿Cómo nos dificultaban el desarrollo industrial? Los que habían hecho el desarrollo industrial a fin del siglo XIX, ¿por qué no querían? ¿Por qué nació Lanús? Porque en los años 40, alrededor de 46, 47, desarrollamos la industria. Y entonces hubo trabajo. Y se desarrolló el conurbano, simplemente porque decidimos industrializarnos. Una parte obligado por la guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial no llegaba nada. El norte estaba metido en fabricar aviones y tanques. Por lo tanto, pudimos comenzar a desarrollar nuestra industria. Y así nació Lanús, y así nació Avellaneda, o San Martín, o 3 de febrero. Por desarrollo industrial. Es el que genera trabajo. ¿Y qué estamos haciendo? ¿En qué medida las políticas están tendiendo a fortalecer nuestra capacidad de desarrollo industrial o, por el contrario, quieren volver a la idea del fin del siglo XIX que la patria es el campo? Muy bien. Está más o menos claro cómo funciona esto. Y acá hay una enorme discusión. Para poder avanzar un poco, la respuesta al qué producimos viene acá. ¿Qué producimos? Bienes y servicios. Desde el trigo, la harina, el pan, el hierro, los autos, educación, salud. Quiere decir que todos estos recursos naturales, aplicando fuerza de trabajo y equipamiento, a través de estos sectores me permite producir todos estos bienes y servicios. ¿Está claro? Entonces, ¿qué producir? Me lo dice acá. ¿Por qué los dueños de la tierra o los trabajadores o los dueños del capital participan de este proceso? Y acá viene la otra parte de la historia. ¿Para quién? Lo hacen porque hay una retribución a la propiedad o al trabajo. ¿Retribución a la propiedad qué? Renta de la tierra, el alquiler de una casa si yo soy dueño de la casa, el beneficio de un empresario que tiene el capital. Y la retribución al trabajo, ¿qué es? Sueldos, salarios, honorarios profesionales, comisiones de un vendedor, toda la forma que le pagan a alguien que labura. Entonces acá me contesta, ¿para quién?
Esto que tengo aquí es la producción nacional y por lo tanto la oferta de bienes y servicios en el mercado. Esto que tengo acá es el ingreso de las personas y por lo tanto van a ser la demanda dirigida al mercado. En el mercado defino esto. Y así funciona el sistema económico, no hay nada más. Ahora, detrás de todo esto, les puedo decir que está todas las teorías que se le ocurran. Políticas de población. ¿Por qué tenemos asignación universal por hijos? ¿Por qué tenemos un salario familiar? Para promover el crecimiento poblacional. Porque éramos un país vacío. Entonces hay un conjunto de decisiones de política que se toman acá. Y una que es muy importante es esta. ¿Para quién? ¿Para quién van los resultados del proceso económico? ¿Quién se beneficia de este proceso? Si yo tengo acá retribuciones a la propiedad y al trabajo, estoy definiendo a quién le toca. Acá en el medio, esto es distribución del ingreso. Vieron que un hoy presidente de la Nación dijo, cada vez que empiezan a hablar, hablan de distribución del ingreso. Empecemos a hablar de otra cosa. No podemos empezar a hablar de otra cosa. Y bueno, el tema era, ya tienen harto de hablar de distribución del ingreso, terminemos con esta historia. No podemos, porque en realidad es el factor determinante de todo lo demás. Porque si no tengo distribución, ¿quién va a ser el que compre? Este es un punto importante a tomar en cuenta. Ahora lo vamos a retomar. El tema que quería incorporar a esto también, que nos permite entender una parte de la discusión que tenemos hoy, es que esto es una economía cerrada. Esto si yo con lo que tengo produzco y lo consumo todo dentro del país. Pero no es así. Yo tengo una vinculación con el resto del mundo. ¿Cuál es la más clara, la más inmediata de las vinculaciones? Comercio exterior. Yo tengo que una parte de la producción de los otros países vienen a sumarse a lo que yo tengo acá y una parte de lo que yo produzco se va para acá. Estas son las exportaciones y estas son las importaciones. Y acá también hay una cantidad de teorías. ¿Por qué los países exportan? ¿Por qué importan? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué hago con la tasa de cambio? Todos los días que discutimos y vemos en los diarios las discusiones tienen que ver en gran medida con el equilibrio de estas cosas. Muy bien. ¿Es esta la única vinculación que tengo con el resto del mundo? En realidad no. Si ustedes se fijan, en términos de tecnología yo puedo hacer intercambio. Y ahí me pongo a discutir, ¿por qué Monsanto impide que los campesinos colombianos puedan acopiar semilla? Porque resulta que le cobra una regalía por las semillas híbridas que desarrolló en el laboratorio y no le permiten a ningún campesino colombiano que haga acopio de semillas porque de otro modo pierde el negocio Monsanto. Está claro esto. Si yo voy y le compro semillas a Monsanto, produzco trigo con la semilla Monsanto, pero el año que viene me guardo una parte de la semilla para sembrar, ya no lo voy a comprar a Monsanto, porque yo tengo la semilla. En cuyo caso hay una ley en Colombia que prohíbe a los campesinos colombianos hacer acopio de semilla para la cosecha que viene, porque de otro modo le estropean el negocio a Monsanto. No es el único caso. Yo quiero dar un ejemplo histórico de la Argentina. Una parte importante del golpe del 66 fue porque al secretario de Salud se le ocurrió generar productos genéricos y no a partir de la patente de productos medicinales. Se le ocurrió hacer genéricos y le pegaron un golpe a Ilia y lo sacaron del gobierno por los intereses de los laboratorios. A mí lo que me interesa es que ustedes vean cómo todo está vinculado.
No hay elementos que tengan que ver con que a alguno se le ocurrió ese día, se levantó mal del hígado, peleó con la señora y salió a hacer una revolución. En todos los casos responde a intereses. Muy bien. Segundo elemento de transformación y de vínculo con el resto del mundo. Hoy, problema mundial. Factor humano. Migraciones. ¿Cuántos líos tenemos y cuántas discusiones de política y cuántos muertos hay en Lampedusa en este momento de gente que desesperada sale de África por hambre y muere en el Mediterráneo, o la guerra en Siria? Están atrapados. Y además viene esta historia, fíjense, por 2 décimas no ganó la ultraderecha en Austria, cuyo primer propósito era cerrar la frontera. Entonces, acá tenemos un fenómeno sumamente importante. Esta es parte de la historia de la Argentina. No en vano dijimos lo que dijimos en la Constitución. La idea que este es un país abierto. Lo que está ocurriendo en Europa es una manifestación en sentido contrario. Es cerrar las fronteras y dejar afuera aún aquellos que están migrando desesperados por la guerra que tienen detrás. El otro tema es capital. ¿Qué es esto? Inversiones directas. ¿Cuál es la política de un país respecto a las inversiones desde el extranjero? ¿Tenemos empresas extranjeras en el país? Si instala General Motors, significa que trae capital, no financiero, sino equipamiento, etcétera, y va a formar parte del aparato productivo. Para todo esto hay decisiones de política. ¿Está claro? Entonces, lo económico es una resultante, no es la razón fundamental. Yo tomo decisiones en 20 ámbitos distintos. Cuando a un ministro se le ocurrió que los científicos fueran a su casa a lavar los platos, estaba tomando una decisión. Dijo, ¿para qué vamos a desarrollar si está el Instituto de Massachusetts? No hagamos tonterías. Cuando se resuelve que desarmemos el Cóndor como cohete, era muy claro, no querían que tuviéramos capacidad de colocar un satélite en órbita. Cuando dicen que lo que colocamos en órbita es una heladera y no el ARSAT, es porque quieren comprarle a las compañías de Estados Unidos espacio en los satélites de comunicación y no tener un desarrollo autónomo. Sale más caro y a lo mejor, pero significa un nivel de independencia. Para darles una idea, discutíamos con los franceses en la ronda de Doha, que habla de la agricultura, y ellos querían el libre cambio para los productos industriales, la apertura irrestricta como la hicimos ya varias veces, y estamos en camino de volver a hacer. Abramos las importaciones porque los productos franceses, es mucho más lindo el perfume francés, ese tipo de cosas que hacemos habitualmente. Y entonces yo le decía a los franceses, bueno, hagan lo mismo con la agricultura. Abran la frontera, nosotros metemos el grano y de ese modo a los consumidores franceses les va a resultar más barato comprar el pan porque nuestro trigo es más barato. Dice, no, si nosotros sabemos, pero tenemos 2 problemas. En general en Francia no hay estancias de 40.000 hectáreas. Hay pequeños espacios de producción, son miles de productores de pequeña escala. Son una fuerza política fenomenal en Francia. Pero la segunda dice, si nosotros hacemos desaparecer nuestra agricultura y en el futuro hay una guerra, ¿cómo alimentamos a nuestra gente? Necesitamos tener soberanía alimentaria. Y tienen razón. Están respondiendo a sus intereses nacionales. Yo lo puedo entender. El asunto somos los papanatas nosotros que decimos abramos todas las fronteras, que venga lo que sea, al costo que fuere. Ellos tienen una visión muy razonable de este fenómeno. Saben dónde tienen factores de vulnerabilidad que no les conviene tener. Y finalmente, tenemos vínculos con los recursos naturales.
lo que pasó hace un mes, que nos dieron 1 millón de kilómetros cuadrados más, reconociendo que esa plataforma es nuestra, es una forma de ampliar nuestros recursos naturales. Y por otra parte, las invasiones tienen ese propósito. Fíjense cómo se constituyó Estados Unidos. Este es el territorio. Las colonias originales eran esto. Le ganaron la Florida a España en la guerra de 1890. Le compraron la Luisiana a Francia. Le sacaron 1 millón de kilómetros cuadrados a los mexicanos en la guerra de 1850. Por eso esto se llama Los Ángeles, San Francisco, San Diego, Sacramento, son todas ciudades mexicanas. Y finalmente le sacaron el Medio Oeste a los pueblos originarios. Así construyeron. Pero entonces claro que se cambian los recursos naturales, claro que cambian los países. Nosotros perdimos el Alto Perú. Alguien quería entregar la Patagonia. Es decir, claro que cambian los recursos, es también política. Y en ese marco, entonces, cuando discutimos estos temas, estamos discutiendo el potencial productivo del país y por lo tanto su capacidad de desarrollar riqueza. Y cuando discutimos distribución del ingreso, estamos diciendo para quién. Pero además, puede ocurrir, porque acá discutimos la paritaria, en términos de salario. Pero resulta que por ahí no alcanza, porque hay una cantidad de gente que se queda fuera. Entonces utilizo un recurso del Estado, cobro impuestos, y debiera hacerlo con un criterio progresivo, que pague más el que más gana, y lo distribuyo por vía de subsidios o asignaciones. Y de ese modo corrijo la distribución del ingreso, lo que llamo redistribución del ingreso. Hay una gran confusión. Yo escucho a los economistas y digo, no entienden de qué están hablando. ¿Hablamos de distribución o redistribución? Son dos fenómenos. Distribución es discutir cuántos salarios, cómo participa el salario en el costo total de producción. Y ahí vienen las cosas interesantes. Escuché a un importante empresario de la industria del acero decir lo siguiente: los trabajadores argentinos ganan más que los trabajadores brasileños, no podemos competir. Entonces hay dos mentiras. La primera mentira: es cierto que ganan más, afortunadamente, o ganaban más, hasta la devaluación. Pero vamos a suponer que ganen más. Pero ¿cuál es la productividad? Yo tengo cifras ahí. La productividad promedio en la Argentina de un trabajador en el año 2008, que es la cifra que da CEPAL, era de $14 de producto por hora de trabajo. En Brasil, 6. Entonces, claro que gana más, pero produce el doble. ¿No está bien que si produce el doble gane más? Parece razonable, pero además lo que no dijo, y esa es la segunda mentira por omisión, es que los salarios en la industria siderúrgica son el 4% del costo. Por lo tanto, no es significativo que le aumente el salario al trabajador de la industria. El problema es, si aumentara el 4% de tu costo te saca del mercado, ¿qué diablos estás haciendo con el 96% restante? ¿Cuál es tu tasa de ganancia? ¿Cuál es el costo del capital? ¿Cuánto estoy transfiriendo fuera? ¿En qué medida la ganancia que obtengo acá me permite solventar la planta que tengo en China y que tiene mucho menor nivel de rentabilidad? Discutamos en serio. No podemos discutir a partir de eslogan en televisión. Empecemos a entender cómo funcionan estas cosas y a partir de eso tomar decisiones. ¿Por qué la asignación universal por hijo? Es un factor de inclusión, pero además es la garantía de una fuerza de trabajo en el futuro que tendrá educación y salud. Significa que no vamos a tener que entregar la fuerza de trabajo de la Argentina, sino que vamos a tener la posibilidad de proyectarla en el tiempo. Por eso cuando escucho que dicen, le dan para que esa asignación y por eso se embarazan,
Es una forma, dice, es de una crueldad y de una ceguera, porque implica construir la capacidad futura de desarrollo de la Argentina a partir de la consolidación de la calidad del factor humano que integra el país. No es simplemente una asignación, es una inversión. Entonces, cuando discutamos estos temas, y ustedes seguramente cotidianamente están enfrentados a esta discusión, no, los negros no trabajan, querido, no tienen ganas de trabajar, son vagos, por definición. Empecemos a discutir en serio. Empecemos a analizar qué hay detrás de las cosas que nos dicen. Porque en materia económica están mintiendo mucho. Y esto es histórico. El asunto es, analicemos seriamente qué somos, de qué factores depende, qué decisiones tomamos, por qué nos resistimos a que desaparezca la gratuidad en la enseñanza superior en la Argentina. Porque es la forma de garantizar lo que hoy va a ser en el mundo, y es el debate acerca del conocimiento como valor. Se termina la historia de otro modo. No es una concesión graciosa de los que tienen el poder respecto a la movilización de la gente de un país. Es la forma de garantizar que vamos a tener un perfil productivo que nos permita niveles de productividad más altos y por lo tanto mejores condiciones de vida. Miren, en Davos, en 2004, el representante de Estados Unidos decía que los argentinos teníamos que ir todos al psiquiatra, lo que es verdad, pero por otras razones, ¿no? Él decía, ¿cómo pueden hablar de pobreza existiendo África? Y el planteo que le hicimos fue, no entendés dinámica social. No es lo mismo un continente que estuvo 1500 años en la indigencia que una sociedad que en una generación perdió todo lo que había alcanzado. El nivel de conflictividad social derivado de eso, de la frustración de ver que sí era posible y que sin embargo lo perdimos o nos lo arrebataron, genera un nivel de conflicto mucho más evidente. Entonces, tenemos que ver detrás de las cosas que se dicen, qué intereses se esconden, cuál es realmente el motivo que genera ciertas opiniones y no la simplificación en que hemos caído. Entonces, esto es muy sencillo, esta es la economía. Así funciona el sistema. Acá tenemos 10.000 cosas. Yo podría tener un seminario completo 6 meses sobre a ver qué política hay, qué política de comercio exterior, qué política de erradicación de capitales extranjeros, cuál es la política migratoria, qué es lo que hacemos con la tecnología, por qué hemos repatriado 1.100 científicos al país. Porque queremos que esto se genere adentro. ¿Por qué esta universidad no tiene lo que es normal en las universidades, que es extensión? Porque tenemos una conciencia. El conocimiento está en la sociedad, no está en la universidad. ¿Qué proporción de las innovaciones tecnológicas se hacen en la pequeña y mediana empresa? Vayan a cualquier pequeño boliche, a un tallercito, y van a encontrar innovación. Por eso acá hablamos de cooperación. Le decimos a los investigadores que salen de esta universidad, cuando salen al campo, no van a enseñar, también van a aprender. Y ejemplos concretos, ahí decía Nerio, dirigí durante 7 años el Instituto del Empleo de la provincia de Buenos Aires. Financiamos 25.000 microempresas. Y me acuerdo que vino un representante de la cooperación iberoamericana y con el gallego nos fuimos a recorrer el territorio. Me acuerdo que fuimos a Bragado, ya termino, prometo que termino. Me pasa siempre esto, ¿no? Y resulta que vimos 2 casos fenomenales. Uno primero, 2 cuadras de la ruta, calle de tierra, un galpón, 2 pibes, ingenieros metalúrgicos, un técnico mecánico y la mujer de uno de 2 ingenieros contador haciendo la administración de la empresa, hacían tratamiento térmico de metales. Le hacían cromado para bragados, aceros bragados. Resulta que preciaban $2.500 en ese momento para comprar un durómetro para certificar la calidad de su trabajo. El banco no les daba.
no tenían patrimonio, habían alquilado el galpón, no tenían máquinas para prendar, ellos construyeron los hornos. Y yo le dije, mira Andrés, nosotros a estos pibes les vamos a prestar, porque en realidad nos están pidiendo con $2.500 el 1% del capital que tienen. Me dice, no, tienen $250.000 estos chicos. Le digo, acá nos costó $70.000 cada ingeniero, $60.000 la contadora y $50.000 el técnico mecánico. Invertimos $250.000 en los 4 y no le prestamos el 1% del capital que precisan para crecer. No entendemos qué cosa es el capital. Y la otra, un tornero, un viejo tornero, había aprendido gastando fierro 30 años, no tenía ni siquiera formación profesional, nos muestra una máquina para desarmar ruedas de tractores. Y este muchacho español dice, pero qué linda máquina, qué lindo diseño. Y este hombre conté y dice, ah, sí, dice, vi una foto en una revista alemana y la copié, pero le hice 2 o 3 mejoras. Y era verdad. Cuando salimos le digo, Andrés, ¿cuánto vale eso? Dice, no tiene precio, son 30 años de creatividad. En cualquier pueblo de este país uno encuentra gente con ese nivel de creatividad. Esa es la riqueza que tenemos y no está reconocida por el mercado. Es una riqueza que tiene que ver con la calificación de nuestra gente, con el grado de innovación. Y en último, como ejemplo de todo lo que hay detrás de esto. Es muy rico lo que podríamos seguir discutiendo, pero no hay tiempo para más. En algún momento, porque ustedes trabajan en el territorio, me gustaría discutir los temas de microempresas, desarrollo local, incubadoras de empresas, porque hay mucho por hacer. Hay muchos instrumentos de este tipo, en los que hay experiencia. Me acompaña acá en la universidad el que era el director provincial de microempresas, que es Juan Carlos Manes Rossi, con el que hemos desarrollado una cantidad de instrumentos, la contabilidad de la pequeña, digamos, unidad productiva, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Pero creo que estas son las cosas que realmente valen la pena. Y como un ejemplo final, hace muchos años fui a Ducilo, quedaba en Quilmes, en Berazategui. Resulta que producían celofán. Los más jóvenes no saben qué, pero los que tenemos un poco más de experiencia sabemos que es un papel muy finito con el que se envolvían las cosas. Claro, se hacían en rollo de 6 metros de ancho. Los cilindros para hacerlo eran de 6 metros de ancho. Eran tan largos que se combaban. Había que rectificarlo cada tiempo porque si no la hoja de celofán, que era finita, salía para el diablo. Entonces el trabajador que operaba la máquina, cuando el ingeniero dijo, bueno, mire, ahora vamos a parar la máquina, hay que sacar el cilindro para rectificarlo, y dice, ¿para qué lo quiere rectificar? Y dice, no, porque la luz que, como se combó, haga una cosa, ¿por qué no lo da vuelta? Si por el peso se inclinó para este lado, délo vuelta, se inclina en sentido contrario y se autorrectifica. No se le había ocurrido a nadie, solo al trabajador que estaba en la máquina. Esto refleja lo que tenemos como valor de calidad de nuestra gente. Cuando en algún momento, y disculpen que es una referencia política, cuando dijimos lo mejor que tenemos es el pueblo, estábamos hablando de que realmente el potencial de desarrollo productivo que tiene este país por su gente es la mayor de las riquezas que tenemos. Razón por la cual no podemos desalentarlo cerrando fábricas, cerrando escuelas técnicas como hicimos. Porque ¿para qué íbamos a tener escuela técnica si no había fábricas? Vamos a volver a lo mismo. ¿Cuáles son nuestras decisiones como sociedad? ¿Qué sociedad quiero? Eso es lo que en realidad tendría que explicar la economía. La economía no es ni la tasa de cambio, esos son instrumentos. Lo importante es cuáles son los objetivos que se plantea una sociedad respecto a la gente que la integra. ¿La vamos a calificar? ¿La vamos a retribuir adecuadamente? ¿Vamos a generar condiciones de bienestar para que efectivamente todos ellos puedan desarrollar el potencial que tienen y al que tienen derecho? No podemos seguir dilapidando a nuestra gente. No es posible que al nivel de desarrollo actual en la humanidad tengamos en el mundo 30.000 chicos que mueren por día de hambre o enfermedades evitables.
Esto es una muestra de la enfermedad de esta sociedad. No podemos tener hambre en la Argentina. Producimos alimentos para 500 millones de personas. No es posible que la asignación determinada por el mercado determine la muerte por hambre de nadie en este país. No tenemos derecho. Entonces la economía tiene que estar al servicio de eso. ¿Es utópico? No. Yo digo que nunca planteo una utopía. Lo que planteo es una epopeya, que es una utopía que se construye con el trabajo de todos los días. Y esto reclama, y ahora prometo que termino. Hace unos años vino Alain Touraine, el sociólogo francés. Presentó una conferencia en la Biblioteca Nacional y yo tuve que comentarla. Alain Touraine dijo: para hacer frente a los desafíos de la globalización es necesaria la voluntad. Y él lo expresó así, como la voluntad. Cuando me tocó, digo, voy a dar un ejemplo de lo que dijo Alain. Lo escuché de una mujer muy sabia, una mujer mapuche. ¿Qué dijo esta mujer mapuche? Para nosotros los mapuches, dice, los pájaros no cantan porque amanece. Los pájaros cantan para que amanezca. Y yo creo que los argentinos, todos nosotros, en la esfera que nos toque, debemos trabajar duramente para que vuelva a amanecer. Particularmente para una parte de nuestro pueblo, que la están dejando lejos del sol. Y no es justo. Yo creo que es el punto por el cual la economía tiene una dimensión que no es simplemente la aplicación mecánica de ciertos instrumentos diseñados fuera y para otras realidades. La economía es un instrumento de la política global de un país. Es solo un instrumento. Los objetivos los fija la sociedad. Lo que tenemos que tener coherencia en el conjunto de políticas para que esa realidad sea posible. Y yo creo firmemente, soy patológicamente optimista, pero creo que realmente tenemos la posibilidad y tenemos el derecho de construir un país más justo. Estamos hablando de economía. Hoy escuché una versión que me pareció muy buena para contraponer lo que tenemos en esta clase. Estamos manejados por 27 lobos de Wall Street, que son economistas. Y la pregunta es, ¿cómo se hace justamente en lo que nosotros apreciamos para para confrontar con una escuela que es la que domina prácticamente el mundo? Creo que hay un instrumento importante que es la política. El problema que tuvimos en la Argentina es que hubo una subordinación inversa. Lo que uno puede esperar es que de algún modo la ética prevalezca sobre la política y la política defina el rol de la economía. Lo que ocurrió en este país es que la lógica económica se impuso, condicionó la política y se olvidó de la ética. Si no, los ejemplos están a la vista de esta falta de sentido ético en la aplicación de la política. Yo creo que hay un elemento que me parece fundamental. Creo que debemos consolidar lo que hemos reconquistado hace 30 años, que es la democracia en la Argentina, y eso hace que realmente debamos respetar los elementos democráticos, pero tomar conciencia de lo que implican esas decisiones. Estamos viendo en el mundo, no solo en la Argentina, un proceso de negación de ese derecho, y el caso de Brasil es el más evidente, como lo fue el Paraguay de Lugo, que una ficción jurídica y política sacó del camino a quienes estaban tomando decisiones en el sentido que estamos planteando. Yo creo que hace a un proceso que se expresa en lo que ustedes hacen cotidianamente, que es un proceso de creciente organización de las propias fuerzas del propio pueblo en términos de las organizaciones civiles
de la responsabilidad en que asumamos este proceso, de la medida en que podamos participar en un mayor esclarecimiento del conjunto de los actores. Entonces, no es sencillo. Yo creo que estamos asistiendo a un fenómeno realmente inédito. El siglo XX de algún modo fue la aparición por primera vez en la historia humana de un proceso de un relativo bienestar. En el caso de la Argentina se expresó en el acceso de parte de la población a otros satisfactores, pero se está perdiendo en todos lados. Hay un proceso de creciente concentración del ingreso a nivel global y esto está determinando las condiciones en que un país, Estados Unidos, tiene en el presente 50 millones de pobres. ¿Cómo es posible con el nivel de riqueza, el 25% del Producto Bruto del país, que tengan 50 millones de pobres? Está planteando, creo, en ese caso hay una contradicción evidente. El camino americano del bienestar, que caracterizó y del que se enorgullecían, está entrando en contradicción con la concentración del ingreso. Entonces yo creo que estos elementos se están poniendo evidentes en muchos sitios. No sé cuál es la forma en que en cada caso, cada sociedad va a responder a este fenómeno, pero creo que hay elementos que nos tienen que llevar a verlo. Lo que ocurrió en América Latina los años después de la crisis del 2001, con la aparición en varios de los países de opciones que tomaban en consideración la justicia distributiva como factor importante, es un hecho que creo que obviamente están intentando parar en todos lados. Temer allá, Macri acá, las fuerzas que están en contra de Maduro, todo lo que está ocurriendo en la región pone de relieve esto. Pero hay elementos que tenemos que entender. ¿Cómo apareció este candidato socialdemócrata en Estados Unidos, que se dice socialdemócrata? Es una cosa extrañísima. En un país en que la esencia, tanto de republicanos como demócratas, es una visión conservadora. Entonces, estamos en una etapa de transición. La gran dificultad es lo financiero. Yo creo que ha habido un proceso de creciente poder. El poder hegemónico hoy es financiero. Y esto es lo que está determinando esta ruptura. El que esté cayendo la actividad industrial y que realmente la especulación se convierta en el factor de movilización más grande. Creo que tenemos todos que tener, por eso a mí me parece tan importante que todos tengan conciencia de lo que implican los instrumentos de política económica y esencialmente que no hay una mano invisible del mercado que define las cosas. Hay manos que son invisibles, pero no son santas, que definen ¿Perdón? Se llevan los recursos y esencialmente los concentran. Hay ejemplos que son preocupantes. Yo escuchaba la indignación de una señora diputada cuando decía que no era posible que al trabajador del campo, como si fuera el trabajador del campo, pero que le sacaran 5.000 millones de dólares por año por regalías. Pero el cálculo es fácil. Si en 1970 el 50% era salarios, es decir, retribución al trabajo, y en 2001 era el 25%, y el producto de Argentina en ese momento era 400.000 millones de dólares, a todos quienes trabajamos, trabajadores o técnicos profesionales, nos estaban sacando 100.000 millones de dólares por año. Y de eso nadie se escandalizaba. Entonces yo creo que el primer punto es tomar conciencia de lo que esto implica. No hay fórmulas inevitables en materia de economía. Son decisiones de política. ¿En qué medida participamos todos nosotros? Modificar eso es parte de nuestra responsabilidad. Yo creo que la generación del 2000, es decir, las varias generaciones que estamos coexistiendo en este tiempo, tenemos una responsabilidad equivalente a la que tuvo la generación del 80. Estamos definiendo el perfil de país para los próximos 100 años. Y yo creo que eso requiere un proceso de participación del pueblo argentino, consciente, informado, y no discutir como en el café. Porque lo que escucho normalmente ya realmente me produce casi urticaria escuchar programas de televisión. Al escuchar cómo se gritan elementos de total superficialidad. No hay análisis en serio
de los elementos que tenemos que discutir en la Argentina. Yo creo que tenemos que hacer un proceso, por eso me parece tan importante estas reuniones, en que un conjunto de gente en distintas esferas del desarrollo puedan participar con una visión mucho más informada de lo que significan realmente las decisiones económicas, sociales, políticas, culturales, todo lo que estamos haciendo cotidianamente. Esta es un poco la esperanza. ¿Algún otro de los sobrevivientes a esta larga charla? Dale. La entrada de Argentina en el Tratado de Transpacífico y el giro político que está dando Brasil, ¿es la muerte del Mercosur? Es un problema. Lo que creo que lo que tenemos que advertir con mucha precisión. Yo creo que estamos en una etapa de transformación histórica del proceso productivo mundial, en el que hay tres dimensiones. Uno es el de la integración. A veces no tomamos en cuenta. En 2002 nosotros estábamos metidos en un lío terminal, pero se produjo un hecho extraordinario, hace 1600 años que no pasaba. Y es que un continente tiene moneda única. Cuando apareció el euro, se produjo un hecho nuevo en 1600 años. Desde el Imperio Romano no había un continente con moneda única. Entonces el proceso de integración es eso. En algún momento espero que tengamos oportunidad de discutir los dos modelos, qué significó el 2005 y el no al ALCA. Porque hay dos modelos, uno de integración política, con una constitución, con leyes comunes, con intercambio, con libre movilidad de la gente. En cambio el NAFTA es un fenómeno de libre circulación de bienes, pero con un muro que según el candidato posible a presidente de los Estados Unidos lo tienen que pagar los mexicanos. Es una cosa medio insólita. Voy a construir un muro para que yo no pueda pasar. La verdad que no entiendo por qué piensan este financiamiento. Pero eso era el ALCA, un área de libre comercio. Pero tenía una ventaja respecto al Pacto del Pacífico, que lo definían los países. El acuerdo del Transpacífico lo definen las corporaciones. Los países no tienen intervención en las negociaciones. Es mucho más peligroso. Es un contrato cerrado que además ni siquiera hay cláusulas que ni siquiera van a llegar a los congresos para que los ratifiquen. Esto está hablando de un proceso de autoritarismo desde el punto de vista de las corporaciones que no tiene antecedentes. Entonces creo que es esta parte del debate. ¿Cuál es el modelo de integración? Yo creo que nos tenemos que integrar. UNASUR. Argentina no se sienta con Francia a discutir política agrícola, se sienta con la Unión Europea. Sentarse solo es un suicidio. Por lo tanto, los procesos de integración es una forma de consolidar nuestra capacidad negociadora, pero hacerlo en función de nuestros intereses y no de Monsanto. Y esta es la diferencia. ¿Es un riesgo para el Mercosur? Lo es. La posición de Temer y la posición que estamos adoptando de volver a alinearlos a las relaciones carnales que nos propuso Di Tella, me parece que es una forma de conspirar contra la prosecución de mecanismos de integración en América del Sur. Muy bien, gracias a todos.